encargada de dar soporte a lo que es la plataforma Sistema en Línea para IPS de Comparta. El ingeniero Brian Michel Páez es el ingeniero analista funcional de HTS. Para iniciar, primero pues vamos a pedir el permiso de todos ustedes para iniciar una grabación de toda la reunión, de toda la capacitación. Si hay alguna IPS que de pronto no esté de acuerdo a que se inicie la grabación, por favor nos los hace saber. ¿Listo? Entonces ya iniciamos la grabación. Muchas gracias por la participación a la capacitación. Y pues, ¿cuál es el objetivo inicial de la capacitación? Es entrar con ustedes a revisar de pronto aquellas inconsistencias o falencias o de pronto inconvenientes que ustedes estén manejando en la parte de la validación de los RIPs. Con esto pues vamos a garantizar de que ustedes estén entregando a la EPS una información de calidad que sea real y que sea verdadera, ¿sí? Que de pronto ustedes no tengan pues la necesidad de estar cambiando algún dato simplemente para que el validador les pase la información. Voy a silenciarlos a todos. Si hay alguno que de pronto quiera intervenir, nos puede escribir por el chat o pide la palabra, ¿listo? Entonces voy a silenciarlos. La primera parte de la capacitación, el ingeniero Brian va a entregar o nos va a mostrar una presentación de algunas mejoras algunas mejoras o algunas validaciones que se han implementado en el sistema. Entonces, al final de la presentación, si alguna de ustedes tiene algún inconveniente, algún RIC que de pronto lo haya validado y ustedes digan, mira, según los lineamientos, porque es que el sistema no hace otra validación que no esté dentro de los lineamientos técnicos para la presentación de RIPs. Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente en la parte de las validaciones con algún RIPs, pues después de la presentación les agradecemos que nos las hagan saber. Si quieren compartir pantalla, lo pueden hacer. Por medio de esta misma aplicación hacemos la validación y revisamos cada casito puntual. Entonces vamos a estar leyendo el chat. Cualquier inquietud también pueden ir escribiéndolo si de pronto no tienen el micrófono. Entonces les cedo la palabra al ingeniero Brian. Aló, buenas tardes a todos. ¿Me escuchas ahí, Grace? Aló. Sí te escucho. Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Les voy a compartir una presentación. Inicialmente, como les comentaba mi compañera, la idea inicial es, digamos, ilustrarles a ustedes cuáles han sido algunas evidencias de detalles de error reportados directamente por las diferentes IPS, en donde, digamos, el proceso como tal no incide directamente en el modo en cómo en el momento el validador está operando, sino, digamos, los errores o los detalles de errores presentados inciden más es como de pronto una falta de conocimiento directamente por parte de las IPS de cómo es que opera o cómo funciona directamente el validador que en el momento tienen ustedes en el portal de prestadores. Yo lo tengo. Brian, ¿tú estás compartiendo pantalla? Ya, ahí estoy compartiendo. ¿Me confirmas, porfa, si la ves, Grace, porfa? Pues yo no lo veo. Yo creo que tengo esto como bloqueado. ¿Ustedes están viendo la pantalla del ingeniero Brian? ¿Alguno de ustedes me puede confirmar? Sí, ellos sí lo están viendo. Ahí le dicen que sí sale. Sí la están viendo. Brian, me va a tener que salir yo y entro nuevamente, ¿viste? Porque yo sí tengo esto bloqueado. Dale, Grace, tranquila. Entonces pónselo, ¿qué estás esperando? Tú sí eres bien, pero Esta mañana también lo mismo que se me ocurrió. Ok, bueno, entonces damos inicio. Bueno, como les indicaba inicialmente mi compañera, el objetivo inicial de la reunión me está compartiendo la pantalla. Qué pena con ustedes.
Como no habías dicho eso Ok, antes. bueno, como les indicaba inicialmente mi compañera, el objetivo inicial de la reunión es ilustrarles a ustedes directamente cuáles han sido las mejoras que se han realizado directamente sobre el validador que se encuentra en el momento en el portal de prestadores. Grace, ¿me confirma si ven de forma completa la diapositiva, por favor? ¿Puedes ver? Aló. ¿Ya? ¿Puedes ver? Ok, listo. Entonces, como les indicaba inicialmente, el objetivo de la reunión es indicarles a ustedes cuáles han sido las mejoras que se han implementado directamente en el portal de prestadores. En este caso, el objetivo inicial es que ustedes como IPS mejoren directamente el proceso, digamos, de la entrega como tal de la calidad del dato que ustedes suministran directamente durante los diferentes, digamos, procesos de erradicación de los RIPs. Para este caso puntual, lo que se hizo fue mejorar directamente el validador que en el momento se encuentra en el portal de prestadores de Comparta. Al momento de ingresar directamente al portal de prestadores de Comparta, ustedes van a visualizar dos opciones para realizar directamente su ingreso. En este caso hay una opción en donde se presentan RIPs que se presentan directamente por condiciones de eventualidad, en este caso RIPs por IPS, y por otro caso tenemos RIPs que se presentan directamente en condiciones pactadas por contrato, en este caso RIPs por contrato, RIPs por cápita. Al momento de ingresar directamente en el validador que ustedes tienen ya en el momento en el portal de prestadores, digamos, en los últimos días se han realizado algunas mejoras que tienen que ver directamente con la parte funcional y con el detalle de error generado directamente al momento de realizar la consulta del RIPS. Cuando ustedes ingresan directamente al validador que se encuentra en el momento ya en el portal de prestadores, en el pasado ustedes generaban directamente un archivo de Excel y ese archivo de Excel contenía todos los registros de forma completa de los diferentes tipos de archivos de RIPs que ustedes validaban como tal con el mismo. De cierta manera, este validador empleado en su momento era un validador que, digamos, de cierta forma era un poco ineficiente debido a que no les mostraba o no les ilustraba realmente en dónde radicaba o en dónde incidía el error. A raíz de esto, digamos, con el objetivo de mejorar directamente la interpretación directa que se le hacía con el validador, lo que se hizo fue realizar una modificación como tal sobre el archivo digamos, del detalle de error generado. En el pasado, como les indico inicialmente, en el antiguo validador, este archivo, esta estructura directamente, este formato se generaba en formato Excel. Posteriormente a eso, ahorita en el momento en el portal de prestadores, cuando ustedes realicen la validación de cualquier RIPS, ya sean de tipo evento o tipo cápita, ustedes van a encontrar un archivo en formato .txt, ¿sí?, en texto, y en el mismo ustedes van a poder visualizar únicamente solo aquellos registros que presenten inconsistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vayan a visualizar directamente el detalle de errores generados por los diferentes tipos de archivo, ustedes van a encontrar solamente aquellos registros en donde incide o se presenta realmente algún tipo de inconveniente con relación a alguno de los diferentes campos, digamos, registrados en el momento. Adicionalmente a eso, lo que se hizo fue realizar como tal una mejora funcional en el sentido de mejorar como tal el detalle de error generado con relación a cada tipo diferente de archivos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando ustedes vayan a ingresar y vayan a visualizar directamente el detalle de error generado, lo que van a, digamos, a encontrar es un mensaje que les va a facilitar aún más el proceso directamente de verificación y, digamos, de detección, de determinar realmente en qué tipo de archivo se encuentra realmente el error, para posteriormente eso entrar directamente ya a realizar su respectivo ajuste. Teniendo presente ya lo indicado, como les indicaba inicialmente mi compañera Grace, el objetivo inicial para Comparta directamente para HTS es que todas las IPS directamente mejoren la calidad de la información suministrada. Es de conocimiento de algunas IPS que en ocasiones, digamos, para evitar tener que, o para que, digamos, a veces suena decirlo un poco cruel, pero para evitar, digamos, la generación directamente de inconsistencias directamente al momento de revisar el detalle de errores generado al validador,
digamos, lo que hacen en algunas ocasiones algunas IPS es modificar directamente la estructura de estos archivos para evitar que el validador les genere error. Entonces, digamos, la idea principal o primordial de esta reunión es que ustedes como IPS realmente garanticen que la información que ustedes suministran directamente en los diferentes tipos de archivos de RIPS coincida realmente un 100% con la información registrada directamente en las facturas. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes garanticen que esa información que ustedes reportan directamente cumpla con la calidad directamente de la información. Cuando hablo de calidad es que todos los datos registrados directamente en los diferentes tipos de archivos de RIPS se encuentren según la normativa o según los lineamientos técnicos para RIPS. Como les indico, el validador que se encuentra ahorita en el momento en el portal de prestadores se encuentra acorde directamente a los lineamientos técnicos de RIPS. No van a encontrar ningún tipo de validación que no esté acorde directamente a la normativa vigente. Adicionalmente a eso, lo que se requiere o lo que se prevé es que se mejore directamente la confiabilidad y la seguridad de la información reportada. Cuando yo hablo de confiabilidad es que ustedes tengan la seguridad y la certeza que esa información que ustedes como IPS están reportando realmente sea una información veraz. La idea es que, al mejorar los procesos de entrega de calidad de la información que ustedes suministran y al trabajar directamente en forma conjunta, tanto por parte de nosotros por Comparta como por parte de cada IPS, y al mejorar directamente ese proceso como tal de entrega de ese dato que ustedes suministran en los diferentes RIPS, se mejoren directamente por los procesos que se tienen ahorita en el momento y se eviten de cierta manera, esa generación constante o continua de glosas que son reportadas de forma frecuente a las diferentes IPS. Adicionalmente a eso, es importante tener presente cómo es que funciona o cuál es la interpretación que en el momento se tiene en el validador de Comparta en el portal de prestadores. El validador como tal se estructura básicamente en tres partes. Una de ellas es una serie de valores permitidos según la resolución 3374. Estos valores que se encuentran permitidos directamente en el validador para cada tipo de archivo registrado directamente en el mismo cumplen con una malla de validación de software establecida. Cada campo se encuentra acorde directamente a una serie de parámetros que se encuentran registrados o enunciados directamente en los elementos técnicos de RIPS. Adicionalmente a eso, existe una estructura de datos, una estructura de información acorde directamente al modo de operar o al modo de registrar directamente cada tipo de datos sobre los diferentes tipos de archivos. Aparte de eso, también es importante indicar el modo de cómo cada IPS tiene que entrar directamente a realizar como tal ese proceso de registro de datos. Por eso es que es importante que se conozcan directamente cómo es que funciona en el momento de los lineamientos técnicos, cómo es que se encuentra la última normativa, vigente con relación a este tema, para que se tenga conocimiento de cómo es que está, estructurado cada uno de los diferentes tipos de archivos de RIPS, y de esta manera pues se eviten, la generación continua o constante de errores al momento de realizar la verificación como tal de los RIPS en su respectivo momento. Es importante también tener presente la estructura que en el momento, se tiene al momento de realizar la validación de los diferentes RIPS. El validador que se encuentra en el portal de prestadores, cuando ustedes ingresen, siempre les va a pedir tres tipos de archivo de RIPS, como carácter obligatorio. Uno de ellos es directamente el archivo de control. En el archivo de control ustedes van a registrar directamente todos los diferentes tipos de archivos de RIPS, y adicionalmente a eso van a encontrar ahí directamente en el mismo la cantidad de registros que se reportan por cada uno de los diferentes tipos de archivos. Adicionalmente a eso, el validador también les va a exigir que como mínimo, aparte del archivo de control, también se registre directamente el archivo de transacciones, o como ustedes lo conocen, el archivo de facturas. Y adicionalmente a eso, también se relacionen directamente el archivo de usuarios, que es allí donde se encuentran como tal contenidos toda la relación de usuarios acorde a las facturas registradas directamente en este tipo de archivo. Aparte de eso, también podrían ser registrados directamente, sino que únicamente, en el momento de realizar la validación, el validador les va a exigir a ustedes como de tipo de archivo obligatorio esos tres tipos de archivos indicados. Él siempre va a validar que tanto el archivo de control como el archivo de transacciones y el archivo de usuarios se encuentren directamente registrados. Si ustedes no registran algún tipo de estos archivos y comprimen el archivo y ingresan directamente al validador, al momento de realizar la validación respectiva, ya sea que la hagan directamente a través de RIPS de evento o a través de RIPS de cápita por el validador, de la misma manera pues él les va a arrojar error y les va a anunciar una alerta al momento de realizar el proceso.
Aparte de eso, es importante tener presente cómo es la estructura directamente que se tiene en el archivo de RIPS dentro del validador. Como ustedes saben, el RIPS, se divide o se fracciona básicamente en dos partes. Por una parte está el archivo de control, que contiene todo el registro de todos los datos que se encuentran contenidos directamente por el otro lado en el archivo de registro de datos. Cuando nosotros miramos el archivo de registro de datos, ahí vamos a encontrar todo lo correspondiente directamente a aquellas facturas registradas con relación a los diferentes tipos de usuarios relacionados en el archivo US. De la misma forma vamos a encontrar como archivos de registro de datos lo que tiene que ver directamente con las fechas de prestación de los archivos de consultas, archivos de procedimientos, archivos de hospitalización, archivos de urgencia, lo que tiene que ver también con la parte de recién nacidos, lo que tiene que ver con medicamentos y con otros servicios. Esa sería como tal, la estructura que en el momento pues se tiene en el validador, en el portal de prestadores de Comparta. Una vez teniendo presente eso, sí es importante recalcarles a ustedes como IPS algunas de las validaciones que son, frecuentes o se suelen presentar con bastante frecuencia al momento de realizar estos procesos. Cuando hablamos de detalles de errores frecuentes o repetitivos, tienen que ver directamente con los diferentes tipos de archivos. En este caso puntual, ustedes están visualizando en pantalla un archivo de usuarios. Aquí se enuncia directamente un registro, un caso ejemplo, tenemos un registro de un usuario que se identifica directamente con tipo y número de identificación. Ese caso tipo está registrado con cédula de ciudadanía. En el caso del archivo de usuarios, las IPS tienen que tener presente las siguientes consideraciones. El validador opera acorde directamente al tipo y número de identificación registrado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes registran un tipo de identificación y un número de identificación que no está acorde directamente con el campo de unidad de medida de la edad para el archivo de usuarios, en los lineamientos técnicos para RIPS se establecen tres tipos de datos directamente en el archivo de usuarios. ¿Cuáles son? En el caso, si ustedes registran dato 1, el validador lo va a tomar como años. Si lo registran como dato tipo 2, lo va a tomar en meses. Si lo registran dato tipo 3, lo va a tomar en días. ¿A qué me refiero directamente con esto? Para cada tipo y número de identificación registrado directamente en el archivo de usuarios, está enlazado directamente con la edad como tal del usuario y la unidad de medida de la edad. En ocasiones suelen presentarse inconsistencias de forma repetitiva que tienen que ver directamente, con tipos de documento en donde se relacionan menores sin identificar, certificados de nacidos vivos. La mayoría de estos errores que se enuncian directamente al momento de revisar directamente ese detalle de errores generados inciden directamente o radican en el tipo y la unidad de medida registrada en el momento. En ocasiones registran certificados de nacido vivo con tipo unidad de medida de la edad en uno que es años y la edad en 18 o en 17, o le colocan un campo de edad que no está acorde directamente con lo estructurado por el validador. Entonces por eso es que suelen presentarse son inconsistencias que se presentan de forma repetitiva. Adicionalmente a eso suelen relacionarse inconsistencias que tienen que ver directamente con el código de la entidad administradora. Si ustedes como IPS reportan, en este caso en el validador de prestadores, un código de la entidad administradora que no corresponde directamente con el código que se tiene establecido para Comparta del régimen subsidiado y el régimen contributivo, de la misma manera van a tener inconsistencias durante los diferentes procesos de validación. Adicionalmente a eso, suelen presentarse también de forma continua inconsistencias que tienen que ver directamente con el tipo de sexo del afiliado. Como ustedes saben, en el archivo US, y aquí es importante aclarar algo directamente, es una inconsistencia que es reportada directamente por las diferentes IPS y tiene que ver directamente con el registro de los nacidos vivos. Cuando ustedes relacionan un usuario, en este caso un menor sin identificar o un certificado de nacido vivo, en el archivo de usuarios es porque a ese menor directamente se le relacionó o se le va a registrar algún tipo de prestación de servicio realizada. Cuando ustedes la registren directamente en el archivo de usuarios, el validador les va a identificar directamente el tipo de sexo que tenga el usuario registrado en el momento. Si ese, registro de archivo de usuarios registrado en el momento, si ustedes lo validan directamente en el validador y en la línea reportada en el archivo de usuarios está con tipo de sexo masculino, pero en el sistema está registrado con tipo de sexo femenino, pues en ese momento se les van a presentar inconsistencias. Adicionalmente a eso, si el código del departamento, municipio
o la zona urbana o rural, si no coinciden directamente con la información que se encuentra registrada en el sistema, también se van a presentar inconsistencias que tienen que ver directamente al momento de realizar la validación respectiva de ese registro. Entonces, por eso es que es importante que, digamos, se tenga presente cómo es que funciona o cómo es que cómo es, digamos, la lógica directamente de esa validación que se tiene acorde a lo que los lineamientos técnicos para RIPS nos establecen. Digamos, en ocasiones se suelen presentar, como les indicaba inicialmente, inconsistencias con la parte del registro de los nacidos vivos. Cuando son reportados, por ejemplo, esos nacidos vivos en el archivo de nacidos vivos de la AN, suelen reportar los mismos en el campo AN, en el campo tipo de sexo. Ahí en ese caso, según la normativa, me dice, cuando nosotros reportamos archivos de nacidos vivos en el campo de tipo de sexo, nosotros no los vamos a reportar como M o F. Según la normativa, lo que establece es que ahí se reportan como tipo 1 o como tipo 2. Cuando habla de tipo 1, establece directamente si es masculino, si es tipo 2 es femenino. Entonces, por eso es que suelen presentarse, digamos, inconsistencias que tienen que ver directamente con el tipo de sexo reportado, acorde al tipo de archivo de RIF relacionado. Adicionalmente a eso, digamos, se presentan de forma continua también inconsistencias que tienen que ver directamente con los nombres de los afiliados. Si ustedes reportan en algún campo digamos, de la estructura del archivo de usuarios, alguna coma de más, digamos, porque ¿qué pasa? Según los lineamientos técnicos, para cada campo que se tiene establecido, cada campo está acorde directamente a una estructura. Nos ha ocurrido directamente que de pronto relacionan registros de usuarios que no se encuentran, digamos, en todos los campos registrados directamente en mayúscula. El validador exige, de acuerdo a lo que se encuentra establecido en los lineamientos, que todos los diferentes tipos de archivos de RIPS se encuentren reportados directamente en mayúscula. Si ustedes reportan algún campo para cualquier tipo de archivo que no esté acorde directamente a eso, van a tener inconsistencias. Si ustedes no tienen en cuenta el número de campos que se encuentran establecidos para cada tipo de archivo, de la misma manera se les van a presentar inconsistencias digamos, al momento de realizar las validaciones respectivas. Adicionalmente a eso, del archivo de usuarios, también suelen presentarse inconsistencias que tienen que ver directamente con el archivo de transacciones. En ocasiones no se tienen presente, digamos, por decirlo así, las fechas de vigencia directamente de ese contrato, fecha de inicio, fecha fin o fecha directa en la que se relaciona la prestación de ese servicio establecido. Digamos, suelen presentarse reportes en donde al momento de realizar directamente la verificación del archivo de transacciones reportado, no se cumple o no se verifica directamente la fecha de vigencia, fecha de inicio, fecha fin del contrato indicado. El validador opera acorde directamente a la información seleccionada en el sistema. Cuando ustedes ingresan directamente al validador que se encuentra en el portal de prestadores y ustedes seleccionan la validación de un RIPS de tipo de cápita, el validador les va a determinar directamente si esa fecha registrada acorde fecha inicio, fecha fin, se encuentra dentro del intervalo de fecha registrado al momento de verificar directamente, digamos, o de realizar el proceso de validación directamente una vez se selecciona el contrato acorde a la IPS seleccionada. Si ustedes indican una fecha que no se encuentra directamente en ese intervalo de fecha registrado, de la misma manera van a presentar inconsistencias. Si ustedes reportan digamos, el NID como tal de ese prestador, si no está acorde directamente al que se encuentra registrado en el sistema, se van a presentar inconsistencias. Si el código del contrato establecido no coincide directamente con el código que se encuentra registrado acá relacionado al momento de realizar la validación de ese RIPS, también se van a presentar detalles de error. Si este código que está establecido acá es diferente al que se tiene en el archivo de control, de la misma manera va a operar el validador y van a presentar inconvenientes. Por eso es que, digamos, se tiene que tener presente o se debe conocer cómo es que funciona cada campo, cómo está estructurado cada campo en los diferentes tipos de archivos de RIPS, evitando de esta manera que se presenten, digamos, inconsistencias y puedan ustedes entrar a solventar de una forma más rápida directamente esa serie de detalles de errores generados al momento de realizar las revisiones respectivas de los detalles como tal de los diferentes RIPS. Adicionalmente a eso, también suelen reportarse inconsistencias que tiene también que ver en el caso del archivo de transacciones con el código de la entidad administradora. Como les indico, de la misma manera para el archivo de usuarios, si el código de la entidad administradora relacionada en el archivo de transacciones no coincide directamente con la establecida para régimen contributivo y régimen subsidiado, también se van a presentar inconsistencias. Lo mismo con las facturas. Si ustedes relacionan en los diferentes tipos de archivo de RIPS un número de factura que no coincida directamente con la relacionada, en este caso en el archivo de transacciones, el validador va a operar acorde a eso y también les va a generar error.
Entonces, como les indico inicialmente, cada campo que se tiene en los diferentes tipos de archivos de RIPS internamente en el módulo o en el validador que tenemos ahorita en el momento en el portal de prestadores, opera directamente acorde a lo que se encuentra establecido directamente en los lineamientos técnicos para RIPS. Si ustedes registran un tipo de documento que no se encuentra de acuerdo a la normativa, si registran una longitud que no se encuentra acorde directamente a lo que establece la normativa con relación a ese tipo de documento, si la estructura, por ejemplo, que también suelen presentarse inconsistencias, si la estructura de esas fechas de prestación de servicios relacionadas en los diferentes tipos de archivos no cumplen directamente con esa estructura, se van a presentar error. Como ustedes saben, según lo que se establece en los lineamientos, para que nosotros reportemos directamente en la estructura, directamente en cualquier tipo de archivo, una fecha de prestación de servicio, la estructura de esta fecha siempre debe estar relacionada en formato día, mes, año. Ustedes no pueden reportar fechas en formato año, mes, día, porque eso va en contra directamente de lo establecido en los lineamientos técnicos. Por eso es que en ocasiones también suelen presentarse inconsistencias directamente que tienen que ver con estos registros. Adicionalmente a eso suelen presentarse errores o inconsistencias que tienen que ver directamente con el diagnóstico. El error del diagnóstico no es válido según la información del afiliado. Esa validación que está en la parte inferior suele presentarse, digamos, de forma frecuente y es reportada con cierta frecuencia directamente por cada IPS. Para tener presente esta validación, ustedes deben considerar que para, digamos, realizar directamente o cómo es el modo de operar directamente el validador con lo que tiene que ver directamente con los códigos de diagnóstico registrados. Para cada código de diagnóstico que nosotros registramos directamente en los diferentes tipos de archivos de RIPS, se tiene establecida una parametrización interna directamente en el sistema de Comparta. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, para un código de diagnóstico establecido se establece directamente si ese código hace parte o corresponde directamente a un usuario de tipo de sexo masculino o un usuario de tipo de sexo. Kevin, me escucho. O sea, si pudiera contar con usted, debería haber recompensado porque nosotros... Kevin. Deme un minuto. No escucho. Dime, mami. No escucho, hijo, se cayó. Ya un minuto. Mami, cerraste eso. Ay, mami, lo cerraste. Yo no sé entré en esa vaina. Llama a Eileen. Y Aileen salió. ¿Qué hiciste? ¿Qué hundiste, mami? Ay, tú me dejaste ahí la pantalla y yo veía algo ahí que no me salía y le di minimizar. Ay, lo cerraste. Porque no veía atrás. No Mami, veía pero atrás, no te veía pongas a hundir. Ay, ya cerraste. Yo no sé cómo se entra esta vaina. Procesos Excel. A ver. ¿Para qué me pusiste esa pantalla entonces? No me dejaba ver, yo le di clic ahí. Sí, a ver, se me cerró un momentico ahí. Qué vergüenza, Toki, que dice conectando. Pidieron enviar el link a otro correo. Ya la persona pudo ingresar, era que habían varios ahí en espera y como no había podido ingresar. Ok, ahí la ven completa, Grace, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, ahí se ve mejor. Ok, listo. Entonces, como les indicaba, también suelen presentarse inconsistencias que tienen que ver directamente con la finalidad de la consulta relacionada para los tipos de diagnóstico que se encuentran registrados en los diferentes tipos de archivos.
En ocasiones no se registra digamos una finalidad de la consulta acorde directamente al tipo de diagnóstico registrado. Entonces también No hay le que hundas tener nada. presente, digamos, como les indico, para cada campo de los diferentes tipos de archivos de RIPS se tiene Bueno, una te voy a estructura dejar solo acorde que estoy directamente a atendiendo lo algo que se muy encuentra importante, registrado en los ¿vale? lineamientos técnicos para RIPS. Si ustedes reportan Aló. información que no está acorde directamente en lo establecido en esta normativa, van a tener inconvenientes Bueno, porque el mami, validador me que se voy, encuentra te voy a directamente dejar ahí, en ¿oíste? el portal de prestadores de Comparta está acorde directamente a lo que se encuentra estructurado en esta normativa. Entonces, digamos, esos son como una serie de consideraciones que se tienen que tener presentes para poder realizar, digamos, como una validación exitosa al momento de realizar, digamos, la verificación como tal de los detalles de errores generados. También suelen presentarse, digamos, inconsistencias que tienen que ver directamente con el tipo de diagnóstico registrado. Como les indico, si ustedes revisan directamente el documento de lineamientos técnicos, para cada tipo de diagnóstico, digamos, hay un intervalo de tipos de diagnóstico establecidos. Si ustedes relacionan un tipo de diagnóstico que no se encuentra acorde o no se encuentra relacionado directamente en ese documento de lineamientos técnicos, también van a tener, digamos, inconsistencias al momento de realizar la verificación, digamos, como tal de ese registro para detectar realmente en dónde incide o en dónde radica el error. Aparte de eso, lo que se hizo inicialmente fue mejorar como tal, como les indicaba inicialmente en la reunión, la generación que se tiene en este momento al momento de revisar directamente el detalle de validador o detalle de inconsistencia general al momento de realizar el proceso. Cuando ustedes ingresan directamente aquí en el portal de prestadores, en el caso puntual de ejemplo vamos a visualizar, en este caso tengo una IPS de mi red Barranquilla, lo que hice fue realizar el cargue de un RIPS de Capita, seleccionan directamente el tipo de contrato que se encuentra establecido, en este caso tenemos una fecha de vigencia, fecha inicio, fecha fin, aquí en el momento me encuentro en el portal de, digamos en el servidor de pruebas, de pronto para ilustrarles de una mejor manera directamente las validaciones de ejemplo. Cuando nosotros seleccionamos directamente este contrato establecido de esa IPS, ingresamos en este caso Capita régimen subsidiado, cargamos directamente ese RIPS con digamos con los diferentes tipos de archivos enunciados y una vez se realiza el cargue obtenemos un detalle de error generado como el que se encuentra en ese momento en pantalla. Ustedes qué van a encontrar o cómo se va a interpretar directamente o cómo van a entrar ustedes a digamos a interpretar directamente los detalles de errores generados como tal con este detalle, digamos con la información suministrada por el validador. Cuando ustedes ingresan directamente al detalle, ustedes van a consultar siempre como primera medida el archivo de transacciones. Cuando ustedes consultan el archivo de transacciones, en este caso vamos a visualizar los detalles de errores generados. Por lo general siempre se les van a presentar dos detalles, digamos, de reportes de error que tienen que ver directamente con los diferentes tipos de archivos de RIPS. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando ustedes consultan el archivo de transacciones, en ocasiones se les suele presentar un mensaje en donde les indican error, los detalles de la factura presentan errores. ¿Qué quiere decir directamente esa validación de error? Que el error no incide directamente sobre algún campo registrado en el archivo de transacciones, sino, digamos, la inconsistencia no se presenta en el AF, sino se presenta en los diferentes tipos de archivos relacionados. Cuando hablo de los diferentes tipos de archivos relacionados, estoy exceptuando directamente con lo que tiene que ver con el archivo de usuarios. Si a ustedes se les presenta la otra validación que tienen acá que les indica los usuarios relacionados a esta factura presentan errores, quiere decir que puede haber uno o varios registros directamente en el detalle de errores generado y por lo general siempre lo van a encontrar en la estructura que se tiene establecida directamente ese validador, siempre la van a visualizar al finalizar el archivo. Cuando ustedes consulten directamente, digamos, la parte final del detalle de errores generado, se les va a presentar el archivo de usuarios y se les va a presentar directamente el archivo de control. Cuando ustedes visualizan el archivo de control, en esta sección lo que se hizo es, digamos, de cierta manera realizar una mejora funcional en el sentido de que ustedes como IPS pudieran determinar cuántos eran las inconsistencias que se presentaron para los diferentes tipos de archivo. Entonces, como ustedes pueden observar directamente en este detalle de errores generados, lo que tenemos es los diferentes tipos de archivos, generados o cargados directamente al momento de realizar la validación, y por cada tipo de archivo tenemos el número de registros inconsistentes que se encuentran al momento de realizar la validación previa. Entonces, digamos, de lleno ya con esta información, ustedes pueden entrar a identificar realmente en dónde es que reincide o en dónde es que se presenta con mayor frecuencia o en dónde es que, digamos, se pueden evidenciar ese mayor número de reporte de inconsistencia generado con respecto a los diferentes tipos de archivos
archivos registrados. Eso con relación directamente al archivo de control, siempre se va a presentar en este caso el archivo de control al finalizar directamente o digamos en la parte final del detalle de errores generados. Cuando ustedes consultan en este caso en el archivo de usuarios, van a visualizar inconsistencias como la que les mencionaba inicialmente. En este caso puntual, por ejemplo, reportan afiliados, en este caso están reportando un usuario con tipo de documento cédula de extranjería, y aquí relacionan los datos directamente de una mujer, Decir Méndez Ramírez, y Amora Decir Méndez Ramírez. Si nosotros la visualizamos, en este caso están reportando el tipo de identificación directamente de un usuario que no cumple directamente con la estructura que se encuentra establecida para ese tipo de documento. Entonces por eso se presenta la validación de error. Caso puntual, por ejemplo, que tiene que ver directamente con el tipo de sexo, por ejemplo ese que tienen acá, en este caso es un MS, tipo documento MS, lo relaciona como Pérez Mármol Marta Isabel. Entonces digamos, en este caso lo relaciona, el sistema dice error, el tipo de identificación no concuerda con la edad y unidad de medida de la edad. Aquí la validación de error radica directamente en que se está reportando un MS y lo están reportando con una unidad de medida de la edad, en 1 en años y 5 directamente. Entonces quiere decir que este usuario, este menor sin identificar, lo están relacionando como si tuvieran en su momento 5 años, y esto va en contra directamente de lo que se encuentra establecido en los elementos técnicos para RIPS. Otro caso puntual, por ejemplo, los tipos de sexo. Entonces, por ejemplo, relacionan acá Mendivel Díaz, Jamie Juliet, relacionan los datos directamente de un usuario que corresponde directamente al tipo de sexo femenino, y aquí lo relacionan directamente con tipo de sexo masculino. Por eso es que, digamos, se suelen presentar inconvenientes al momento de realizar o consultar directamente ese tipo de sexo con relación a la información que se encuentra registrada en el sistema. Otra serie de inconsistencias reportadas, por ejemplo, si ustedes relacionan el código de la entidad administradora que no corresponde en este caso para Comparta, régimen subsidiado o régimen contributivo, aquí están relacionando un código de entidad administradora que no tiene que ver nada directamente con Comparta. De la misma manera, pues el validador va a operar acorde a eso y les va, digamos, a arrojar o presentar una inconsistencia al momento de revisar el detalle de error generado. Eso sería directamente, digamos, como alguna serie de errores o inconsistencias que suelen reportarse, digamos, como de forma repetitiva directamente al momento de realizar la verificación directa del detalle de errores generado. Entonces, como les mencionaba inicialmente, cuando ustedes consultan el archivo de facturas, se les suelen presentar directamente estas dos validaciones que no inciden directamente, o no les quiere decir que el error radica directamente en el archivo de transacciones, sino que lo que les está diciendo el validador acá es que esa inconsistencia se encuentra en los diferentes tipos de archivos relacionados. Cuando me habla de que ese error se encuentra directamente en que los detalles de la factura presentan errores, me está diciendo que en cualquier otro tipo de archivo de RIP relacionado directamente en el validador se presenta una inconsistencia. Cuando hablo en cualquier otro tipo, se está exceptuando directamente el archivo de usuarios. ¿Cuándo se va a presentar en el validador o cuándo van a visualizar ustedes que se genere directamente el detalle de archivo de usuarios? Cuando ustedes vayan a consultar digamos, o vayan a generar directamente esa validación de error, se les genere en su momento y se les presente un mensaje en donde les diga que los usuarios relacionados a esta factura presentan errores. Si ustedes ven un mensaje como lo que se encuentra acá directamente en el archivo de transacciones, quiere decir que hay un usuario o hay varios usuarios directamente relacionados en los diferentes tipos, digamos, los diferentes registros relacionados en el archivo de usuarios que presentan algún tipo de inconsistencia. Aparte de eso, lo que se hizo fue mejorar directamente el mensaje de validación generado para que ustedes, digamos, de una forma más digamos, fácil, por decirlo así, identificaran realmente en dónde incidía o en dónde radicaba el problema. En este caso puntual, el validador también les va a determinar a ustedes como IPS si esos registros relacionados de esos usuarios corresponden a sus afiliados que se encuentran fallecidos, si se encuentran retirados, o si esos registros de usuarios relacionados directamente en el validador no corresponden a usuarios que hacen parte directamente de Comparta. Es decir, que puede ser que ya hayan realizado algún tipo de traslado directamente a otra EPS directamente. Entonces el validador también les va a determinar directamente pues este tipo de información. Un caso puntual para eso, tenemos en este caso un registro de un usuario identificado con cédula de ciudadanía. Cuando ustedes consultan directamente este usuario, en este caso relacionan que una fecha de prestación de servicio en el archivo de consultas. Aquí nos están indicando que este usuario se le realizó una consulta el primero de marzo del 2020. Cuando nosotros buscamos, digamos como tal, ese registro de ese usuario directamente en el sistema, vamos a encontrar lo siguiente.
En este caso voy a abrir directamente la herramienta, voy a abrir el servidor de pruebas. Como lo cargué directamente en el servidor de pruebas, de la misma manera voy a ingresar a la versión de prueba directamente de la herramienta que se tiene de Ciprosocial, que manejan directamente los diferentes gestores para evidenciar o visualizar la información del afiliado que les estoy indicando. Entonces aquí ingreso directamente al sistema. Cuando nosotros ingresamos al sistema, vamos a detectar o vamos a encontrar que ese usuario relacionado en el archivo de RIPS se encuentra en un estado diferente activo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en el detalle de errores generados, el sistema nos está indicando que ese afiliado no puede ser identificado en estado activo a la fecha de prestación de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el validador opera directamente acorde a las diferentes novedades que se encuentran registradas con relación a los diferentes usuarios relacionados en el archivo de usuarios. Si nos damos cuenta, aquí en este caso puntual, en el archivo de consultas, tenemos a un usuario relacionado como Orlando González Castellanos. Cuando nosotros visualizamos el estado de ese afiliado, en este caso se encuentra en estado fallecido, pero ustedes dirán cómo opera directamente, acorde directamente a los estados de los afiliados, para que el validador determine que para esa fecha de prestación de servicio ese usuario estaba activo o no estaba activo. Cuando nosotros ingresamos y verificamos directamente el registro de auditoría de las novedades realizadas en el sistema con relación a ese usuario, aquí nos vamos a dar cuenta que un usuario responsable realizó un proceso directamente y le realizó una marcación de tipo fallecimiento a ese usuario relacionado, ejemplo, y le aplicó una novedad a partir del 1 de enero del 2020. Cuando nosotros visualizamos esa relación entre esa marcación de tipo fallecimiento con relación al detalle de errores generados, nos vamos a dar cuenta que aquí se reporta una fecha de prestación de servicio después de la fecha de marcación de fallecimiento de este usuario. ¿Qué quiere decir eso? Aquí le realizan una marcación de fallecimiento a partir del 1 de enero del 2020 y le están indicando o le están cargando un RIPS en donde se le relaciona una fecha de prestación después de la fecha de fallecimiento. Entonces, acorde a la información que se encuentra registrada en el detalle de errores generados y acorde a lo que se encuentra registrado directamente en el sistema de Comparta, en la base de datos, el sistema va y valida directamente esas fechas de novedad y acorde a esto, pues digamos, opera y les va a identificar en el validador con un mensaje claro si ese usuario en el momento se encuentra en estado activo, si se encuentra fallecido o no corresponde directamente a la entidad, si se encuentra retirado. Adicionalmente a eso, también se realiza una mejora funcional que tiene que ver directamente con los usuarios retirados. En el caso de los usuarios retirados, ustedes van a encontrar una validación de error como la que se encuentra aquí en el momento. Le dice: el afiliado no pudo ser identificado en la base de datos, por tanto no se puede visualizar la validación del diagnóstico. Si ustedes relacionan usuarios que al momento de realizar directamente la consulta en el sistema no se encuentran registrados directamente con ese tipo y número de identificación, el validador también va a operar acorde a eso y les va a generar una validación de error. Otra validación adicional que se implementó, ya se encuentra en este momento en producción, inclusive desde la semana pasada ya se encontraba implementada, tiene que ver directamente con los códigos de servicio que no hacen parte del Plan Nacional de Cobertura. En este momento el validador realiza la validación de todos esos códigos de servicio que no se encuentran en el Plan Nacional de Cobertura. Si ustedes relacionan un código directamente en los diferentes códigos de servicio, en los diferentes tipos de archivos de RIPS en donde se encuentra este campo como valor permitido, y ese código relacionado no se encuentra dentro del Plan Nacional de Cobertura, de la misma manera ustedes van a venir a presentar directamente inconsistencias relacionadas, digamos, directamente con este código. Entonces, como les indicaba inicialmente, lo que se hizo fue mejorar directamente pues el detalle de errores generados, facilitándoles a ustedes como IPS directamente identificar de una forma fácil en dónde incidía realmente el error, cuál es por cada tipo de archivo, porque aquí están todos separados por los diferentes tipos de archivo de todos los que ustedes reportan cuando ustedes los van a consultar acorde a la estructura que se encuentra acá por los diferentes tipos de archivos relacionados. Entonces el detalle de error les va a generar a ustedes, dependiendo de cada tipo de archivo relacionado, cuáles son aquellos registros inconsistentes. Aquí ustedes no van a visualizar líneas que digamos que en el momento no se les presente inconsistencia. Solamente el validador les va a generar solamente aquellos registros inconsistentes que al momento de realizar la validación o la verificación previa a la información reportada no cumplen directamente con algún campo acorde a lo que se encuentra establecido en lineamientos. Entonces, digamos, a partir de ese momento, la idea inicial también es que como tal ustedes trabajen o que trabajemos directamente en conjunto. Si ustedes al momento de realizar esas validaciones previas identifican o determinan que de pronto se pueda mejorar algún mensaje de ese detalle de error generado
que si determinan de pronto que existe alguna parametrización que se encuentre pendiente por realizar con relación a los diferentes códigos, digamos, de diagnóstico, CIE-10 o CUP, digamos, que tienen que directamente códigos relacionados con CIE-10 o CUPs en los diferentes tipos de archivo, pues de esa manera ustedes nos lo reporten directamente a nosotros, y el trabajo de nosotros es entrar directamente a apoyarlos a ustedes para entrar a solventar como tal esa serie, digamos, como de inconvenientes o de errores que se les suelen presentar a ustedes como IPS de forma continua. Adicionalmente a eso, ustedes en el momento ya tienen en el portal de prestadores una herramienta que tiene que ver directamente con formato 1 de inconsistencias. A través de este formato ustedes van a poder visualizar o van a poder, digamos, verificar o reportarle directamente a la entidad todas esas novedades que tienen que ver directamente con evoluciones de documento. ¿A qué me refiero con evoluciones de documento? En ocasiones ustedes relacionan, por ejemplo, detalles o se visualizan detalles de error con archivos de usuarios, en donde se presentan básicamente dos partes. Si ustedes relacionan, por ejemplo, en archivos de usuarios afiliados que se encuentran con una evolución de documento inferior a la que se encuentra registrada en el sistema, por ejemplo, se les presentan inconsistencias. ¿A qué voy con eso? Si ustedes relacionan, por ejemplo, en el archivo de usuarios, un usuario que se encuentra registrado con tarjeta de identidad, y en el sistema, en la base de datos de Comparta, se encuentra registrado con registro civil. Como no se le ha realizado, digamos, como tal, esa evolución de documento a ese tipo de afiliado, el sistema no lo va a encontrar, no lo va a terminar, porque no se le ha aplicado ninguna novedad, digamos, de actualización al mismo, y es allí donde ustedes tienen que entrar directamente a hacer uso del formato 1 de inconsistencias para reportarle, en este caso, digamos, esa evolución como tal del documento. Una vez ustedes reporten esa evolución del documento, el validador ahí sí les va a permitir directamente realizar esa validación sin ningún tipo de inconsistencia. Por el contrario, el validador también opera de forma inversa. Si ustedes relacionan un tipo y número, digamos, un tipo de usuario que se encuentra con una, digamos, evolución inferior a la que se encuentra realizada el sistema, el validador opera de acuerdo a las novedades que se encuentran relacionadas en los usuarios. Si ese usuario relacionado al archivo de usuario está identificado con tarjeta de identidad y en el sistema se encuentra registrado directamente con un, digamos, con una evolución de documento superior a la relacionada directamente en el archivo de usuarios, él también les va, digamos, a validar acorde a eso. Esta misma validación se encuentra tanto en el portal IPS, del portal IPS de prestadores, como también se encuentra en la parte del validador de cuentas médicas. Entonces, digamos, es importante que ustedes como IPS mejoren como tal la calidad de la información que ustedes suministran. Si ustedes tienen inconvenientes, si tienen algún tipo de inconveniente, digamos, de duda con relación a una validación generada, si de pronto necesitan un apoyo, este es el momento para que cuenten directamente con nosotros, y nosotros los vamos a orientar en todo lo que esté directamente pues a nuestro alcance, con el objetivo inicial de que ustedes, digamos, o se disminuya directamente ese reporte constante, esa generación de glosas, ¿sí?, que repercuten directamente pues después en los diferentes procesos de auditoría que se realizan directamente por parte de Compart. Entonces, a partir de ese momento les cedo la palabra directamente a mi compañera Grace. Ella les va a informar o les va a explicar a ustedes cómo es que funciona realmente ese digamos, como ese plus adicional que ustedes tienen directamente como IPS para reportar todo lo que tiene que ver directamente con esas evoluciones de documento, con las inconsistencias que se presentan con el tipo de sexo, con lo correspondiente directamente a ingresos afiliados. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera para que continúe directamente con la capacitación. Listo, Brian, gracias. Bueno, como les indicaba el ingeniero Brian, pues en el portal de IPS contamos con un módulo que es formato 1, donde ustedes como IPS, si en dado caso la presentación, en el momento de la prestación del servicio del afiliado, ustedes se dan cuenta que hay alguna inconsistencia en la base de datos, pues les agradecemos nos los hagan saber por medio del formato 1. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a indicar en la plataforma donde está ese formato. Entonces aquí ingresamos al portal, que es el que ustedes utilizan normalmente para las validaciones de RIPS. Pero entonces van a ingresar por CIAO, por el módulo CIAO. Ingresamos por ahí, nos dirigimos donde dice formato 3, solicitar autorizaciones. Ingresamos, vamos a ingresar aquí por la sucursal o por la principal, según sea el caso. Si la prestación de servicio se da en una de las sucursales, entonces ingresamos por la sucursal. Si estamos en la principal, ingresamos por la principal. Esta ventana es de validación.
no es necesario diligenciar todos los campos, únicamente con los filtros de tipo de documento y con identificación podemos hacer la validación. Entonces le damos validar. Aquí es donde vamos a identificar si realmente hay alguna inconsistencia en la base de datos de la EPS. En este caso, digamos que sea el sexo, que aquí en la base de datos está como masculino, pero yo estoy viendo en su documento físico que registra como femenino. O el caso de que de pronto en los casos de la evolución del documento, que estemos viendo que aquí en la base de datos está con tarjeta de identidad, pero ya yo estoy viendo el documento físico y ya tiene cédula, ¿sí? Entonces también podemos notificar a la EPS esas evoluciones. Pues se les hace la aclaración o se les agradecería que estas inconsistencias se notifiquen a la hora de la prestación del servicio, ¿sí? Si las detectamos, lo hagamos inmediato, cosa tal que el área de aseguramiento tenga ese tiempo hasta que ustedes vayan a presentar los RIFs o los vayan a validar, ya ellos hayan hecho el ajuste de la base de datos. Entonces ingresamos por informar, inconsistencia, formato 1, ingresamos ahí. Aquí vamos a escoger el tipo de inconsistencia que hemos encontrado. Encontramos evolución de identificación, corrección de identificación, fecha de nacimiento y o sexo, corrección de nombre, corrección de apellido, solicitud de ingreso a afiliado, actualización. Aquí ya vamos a poder encontrar lo que son el reporte para que ustedes como IPS reporten los nacimientos, los nacidos vivos, y reporten asimismo los fallecidos. Entonces son dos novedades que vamos a tener en el sistema. Entonces en este caso, digamos, vamos a poner un ejemplo que sea de tipo sexo, que vamos a enviar una inconsistencia por el sexo. Entonces le damos continuar, ¿sí? Entonces aquí escogemos, vamos a digitar aquí la información tal cual como la estamos viendo en el documento físico, ¿sí? Entonces aquí